Hola a todos y todas nuevamente. Vamos a comenzar con este segundo módulo donde nos vamos a enfocar mucho más en la parte fisiopatológica de los trastornos hidroelectrolíticos. Eh, pero antes de comenzar vamos a ver un par de cosas fisiológicas también. Y de ustedes deben recordar que son sumamente importantes para el correcto funcionamiento fisiológico de los animales. Porque, bueno, hay un montón de reacciones químicas, potenciales de membrana, contractilidad, reacciones a nivel celular, etcétera, etcétera, que dependen del balance de estos electrolitos. ¿Ya? Además tienen algún rol en el movimiento de otras moléculas y en el metabolismo ácido-base. Lo otro importante de conocer bien el tema de los electrolitos es que determina cómo vamos a tratar a los pacientes, ¿ya? Con una de las herramientas más básicas que es la fluidoterapia. Muchas veces administramos fluidoterapia un poco a ciegas, sin conocer el estado real del paciente en cuanto a sus electrolitos o a su estado hemodinámico. El tener información con respecto a esto nos permite establecer tratamientos mucho más correctos y mucho más seguros. Así que es importante que a corto plazo todos vayamos teniendo más acceso a la medición de electrolitos, ojalá dentro de los mismos establecimientos veterinarios, para tomar decisiones basadas en la evidencia, más que yo supongo que este paciente tiene hipocalemia, así que le voy a pasar potasio. Y resulta que después lo pueden matar. Espero que no les pase, pero, pero por eso es importante tener conocimiento con respecto a la parte de electrolitos, ¿ya? Porque tenemos que saber por qué estamos haciendo los manejos correctos con la administración eh, de fluidoterapia y electrolitos. ¿Cómo se distribuyen estos a lo largo del organismo? ¿Ya? Tanto a nivel intersticial como a nivel plasmático, que sería todo el extracelular, se comportan más o menos similar, ¿ya? Donde vemos que el principal electrolito, el principal catión, va a ser el sodio, seguido por el cloro, ¿ya? Y después tenemos otros menos importantes como el bicarbonato, por ejemplo. Cuando nos vamos al nivel intracelular, vemos que el panorama es completamente distinto. Miren la proporción de sodio, aquí tengo 142 versus 10 en el intracelular. Sin embargo, el potasio a nivel intracelular es mucho más representativo que a nivel sistémico. Perdón, no a nivel sistémico, a nivel extracelular. Vemos que aquí las dosis de potasio a nivel extracelular son de 4, mientras que eh, dentro de la célula tenemos valores que superan los 150. Entonces vamos a partir por el sodio, que es el principal catión a nivel extracelular, como les comentaba recién, y hay muy poca cantidad a nivel intracelular. ¿Ya? Algunas de las funciones fisiológicas del sodio es participar en el control del agua corporal, como vimos anteriormente cuando hablamos un poco de la parte fisiológica, el volumen sanguíneo, asociado más o menos a lo mismo, y la osmolaridad sanguínea o plasmática. Los niveles de sodio van a depender, en términos fisiológicos, principalmente de su consumo y excreción, que es bastante controlado. Ahí el riñón tiene quizá el mayor protagonismo en cómo manejamos las cantidades de sodio a nivel citoplasmático, a nivel orgánico en general. Dos de los factores más importantes de la regulación es la ADH. La ADH no disminuye ni aumenta el sodio a nivel del organismo. Sin embargo, recuerden que la ADH estimula la absorción de agua y eso va a generar un efecto de dilución del sodio a nivel sanguíneo. Por lo tanto, va a bajar el sodio. Ya, no el sodio total del organismo, sino que el sodio asociado a una unidad de volumen sanguíneo. El sistema renina-angiotensina lo vimos que el resultado finalmente era la angiotensina 2 y la liberación de aldosterona, que ambos tienen una participación en la reabsorción de sodio en la nefrona. Vamos a hablar primero del aumento del sodio a nivel sanguíneo, o lo que sería más correcto nombrar hipernatremia. Tenemos tres tipos de hipernatremia, ¿ya? La primera es por pérdida de agua sin pérdida de electrolitos, es decir, pérdida de agua casi pura. Esto se da en las siguientes situaciones.
Uno es la diabetes insípida central o nefrogénica. La diabetes insípida tiene que ver con un problema en el actuar de la hormona antidiurética. Vamos a ver esta patología en particular unos tiempos más adelante. Pero si yo estoy perdiendo agua, porque no tengo la acción de la hormona antidiurética, el sodio en la sangre va a tender a concentrarse. Por lo tanto, no es que aumente el sodio total, sino que se va a concentrar. En cantidad va a ser el mismo, pero en concentración va a estar más alto a nivel sanguíneo. La hipodipsia o adipsia neurológica, que como bueno, lo dice su nombre ahí, generalmente está asociado a trastornos neurológicos que afecten la sensación de la sed, ¿ya? O el centro de la sed. Por lo tanto, no ingresa agua al organismo y el sodio se va concentrando a nivel plasmático. Aquí no hay una pérdida, sino que no hay ganancia de agua. Y el acceso inadecuado al agua, que es básicamente lo mismo, pero no es algo patológico, sino que ya es un problema o de maltrato o de condiciones ambientales donde no hay acceso a agua. Por otro lado, tenemos la pérdida de fluidos hipotónicos, donde la mayoría de este fluido es agua, pero también tiene cierto grado de electrolitos. Pero de todas maneras la proporción de agua sigue siendo mayor, por lo tanto también genera concentración de sodio. Aquí pueden estar las pérdidas gastrointestinales, la diuresis osmótica, donde vamos a perder más agua que sodio, la falla renal, que esto igual es un poco variable. Vamos a ver que no en todas las situaciones de falla renal hay pérdida de sodio. Y los diuréticos, ¿ya? Que los diuréticos lo mismo. Recuerden que van a favorecer la excreción de agua por sobre la de sodio, en la mayoría de los casos. Y por último tenemos la retención excesiva, donde sí existe un aumento real del sodio. El primer caso es el hipoaldosteronismo, ¿ya? Que es una patología donde aumenta los niveles de aldosterona y por tanto aumenta la reabsorción de sodio con su equivalente osmótico en agua. Y ustedes podrían pensar, pero si aumenta con agua en conjunto, debería mantenerse la concentración de sodio. Sin embargo, recuerden que tenemos otros mecanismos que permiten eliminar ese exceso de agua, como es la acción de la hormona antidiurética. Sin embargo, la regulación de la cantidad de sodio puede ser más lenta en ese caso, o puede ser menos eficiente. Por lo tanto, tiende a concentrar más el sodio en la sangre, porque hay una mayor reabsorción de sodio. Y por último, iatrogénico o por una ingesta elevada. Iatrogénico porque pasamos soluciones hipertónicas en la clínica, o una ingesta elevada, que es bastante poco frecuente porque necesita que el paciente, además de que consuma mucho sodio, tenga algún problema en la regulación del sodio. Ya sea en su hormona antidiurética o en la aldosterona o ya netamente un problema a nivel renal. Aquí tenemos un algoritmo que un poco explica, llega a las mismas causas que acabamos de mencionar. Sin embargo, está pensado desde un punto de vista clínico, ¿no? Por lo tanto, no es necesario que profundicemos tanto en esto, pero es un algoritmo que les puede servir bastante a ustedes en la clínica. Una vez que se enfrenten a un paciente con hipernatremia que no conozcan la causa, pueden ir utilizando estas directrices para determinar cuál podría ser la causa. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos como el uso de diuréticos, el manitol que aumenta la diuresis, la diabetes mellitus que también aumenta la diuresis, falla renal, diabetes insípida que les comenté que se pierde mucha agua, el hiperaldosteronismo, como ya les mencionaba, aumentaba el sodio, el hiperadrenocorticismo. Ojo, recuerden que tanto el cortisol como la aldosterona se producen en la corteza adrenal. Por lo tanto, el hiperadrenocorticismo puede generar un aumento de ambas hormonas. Eso varía mucho dependiendo de la especie en que estemos hablando y cada caso en particular. A veces solamente aumenta el cortisol. Ya depende de qué segmento está afectado, si está afectada toda la glándula. Pero bueno, el cortisol igual puede tener un efecto en el sodio. Porque principalmente el cortisol a nivel intestinal impide la pérdida de sodio. Entonces, contribuye de alguna u otra forma a la hipernatremia. ¿Ya? Nuevamente aquí tenemos otras causas. Hiperaldosteronismo, como les había comentado. Quemaduras donde se pierde fluido con alta cantidad de sodio. Y etc. Les recomiendo que vean esto. Quizá no tanto para el ramo, sino que cuando ustedes tengan ya ramos más clínicos o estén en el ejercicio clínico, pueden repasar esto y asociarlo más con la parte médica que están viendo.
Ya no tiene mucho sentido que veamos ahora en la parte fisiopatológica o patológica cómo es el algoritmo clínico del diagnóstico de la hiponatremia, pero se los dejo ahí para que ustedes lo puedan analizar y quizás les sirva más adelante. ¿Qué pasa con respecto a la hiponatremia? Una de las causas de la hiponatremia es artefacto. ¿Ya? Recordemos que artefacto es un error de laboratorio y quizá no es tan relevante agregarlo en este ramo porque no estamos todavía viendo como patología clínica, cosas de laboratorio propiamente tal, pero para que lo tengan en cuenta, dependiendo del tipo de medición del sodio, la hiperlipidemia o la hiperproteinemia pueden causar errores y generar una falsa hiponatremia. ¿Ya? Pero a nivel más orgánico, a nivel más real, tenemos dos situaciones. O el sodio se diluye o el sodio se pierde. ¿Cuándo el sodio se puede diluir? Generalmente cuando tenemos un exceso de agua. ¿Cuándo vamos a tener un exceso de agua? En el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Vamos a ver también esta patología en un par de diapos más adelante. Esto es una patología que de manera primaria o secundaria aumenta la secreción de ADH, lo que va a aumentar la reabsorción de agua sola a nivel de los túbulos distales, o el túbulo colector. Entonces este exceso de agua reabsorbido va a diluir el sodio que está en la sangre. El uso de fluidos hipotónicos, que son bajos en sodio, ¿ya? Que su cantidad de sodio está por debajo del nivel plasmático, ya que tendrían los fluidos isotónicos, por ejemplo, también va a generar un efecto de dilución. Y por otro lado tenemos ya causas más asociadas a la pérdida netamente del sodio. Aquí tenemos el hipoaldosteronismo, que recuerden el rol de la aldosterona nuevamente en su reabsorción de sodio. Si no estoy reabsorbiendo sodio, se pierde más sodio a través renal. Pérdidas gastrointestinales también, pérdidas a nivel renal, sobre todo cuando tengo algunas fallas tubulares, pérdida en cavidades, ¿ya? Puedo perder fluidos son ricos en sodio. El shock térmico o algunas quemaduras cutáneas que también pueden hacer que yo pierda sodio. Nuevamente aquí tenemos un algoritmo que nos divide las causas de hiponatremia en hipovolémicas, euvolémicas o hipervolémicas, un poco englobando también las que ya habíamos visto. Dentro de las causas de hiponatremia con hipovolemia tenemos las causas de pérdida renal y extrarrenal. ¿Ya? A través de lo extrarrenal podemos perder sodio a través del aparato gastrointestinal o pérdidas en tercer espacio, es decir, fluidos en cavidades. O ya la pérdida renal porque tengo, por ejemplo, alguna enfermedad tubular avanzada o hay deficiencias en los mineralocorticoides, como en la aldosterona, que hacen que se reabsorba menos sodio y pase de largo a través de los túbulos. Causas euvolémicas, aquí hablamos del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Causas hipervolémicas, aquí generalmente porque ya tengo una dilución del sodio en el líquido, como puede ser en algunas fallas cardíacas, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el problema de la disnatremia? ¿Ya? Con disnatremia, y nos vamos a referir en alteraciones de la anatremia. Siempre que hablemos de dis va a ser una alteración de. ¿Ya? Y en este caso puede ser hiponatremia o hipernatremia. En ambos casos los principales signos van a ser a nivel neurológico, pero por mecanismos relativamente distintos. La hiponatremia, cuando es leve, solamente va a provocar algunos síntomas neurológicos menores o algunos síntomas bastante inespecíficos, como puede ser la inapetencia, ataxia, debilidad muscular, vómitos. Sin embargo, cuando la hiponatremia se vuelve más severa, podría provocar convulsiones y edema cerebral. ¿Por qué? Porque si aquí nuevamente entra el concepto del gradiente osmótico. Si en su sangre ustedes tienen un contenido hiposmolar, o en el intersticio tienen un contenido hiposmolar, se va a mover el líquido del lugar de mayor concentración, que sería por ejemplo los tejidos, hacia el lugar de menos concentración, que sería la sangre, donde hay menos sodio, digamos, que tiene más baja osmolaridad. Perdón, al revés, los confundí. Del lugar de menor concentración de solutos, es decir, el lugar más hiposmolar, que en este caso por la hiponatremia sería el plasma,
se va a mover al lugar donde hay una mayor concentración de solutos, que serían los tejidos. Esto va a generar que se libere un exceso de líquido hacia los tejidos y esto puede producir edema. Y uno de los órganos más afectados por esto es el cerebro, produciendo edema cerebral y puede llegar a convulsiones, incluso el coma y la muerte. Cuando tenemos hiponatremias crónicas y no son severas, ¿ya? Porque generalmente severas van a ocasionar la muerte si no son tratadas a tiempo, puede ocasionar por un efecto osmótico una desmilenización de los axones. Y eso va a tener repercusiones en la transmisión sináptica. En cambio, la hipernatremia, generalmente es difícil que se establezca la hipernatremia por los mecanismos compensatorios. Y tiene que haber una pérdida de agua, es decir, que se esté eliminando mucha agua, mucho sodio, pero que también esté ingresando poco sodio. Es difícil que si uno de los dos mecanismos esté fallando, el otro no lo puede compensar lo suficiente. Y esto va a generar el efecto inverso. Como vamos a tener hipernatremia a nivel circulatorio, va a haber una hipertonicidad, o va a estar hiperosmolar la sangre, o el plasma más bien. Por lo tanto, el fluido que está con una menor osmolaridad, que va a estar en el intersticio, que va a estar eventualmente en las células, se va a trasladar hacia donde hay menor osmolaridad, por un tema de gradiente osmótico. Eso puede generar una deshidratación celular y crenar las células. Y el principal afectado por esto, nuevamente, es el sistema nervioso central. Vamos al potasio ahora. El potasio, como conversamos anteriormente, es el principal catión intracelular. ¿Ya? Los porcentajes de potasio a nivel extracelular son bastante bajos y están lejos de reflejar el contenido corporal. ¿Ya? Tiene un montón de funciones el potasio. Participa en la transmisión neurológica, en el equilibrio ácido-base, en el flujo renal de sodio, en la función cardíaca, músculo esquelético, etc. ¿Ya? Tiene varios roles el potasio. También participa en el metabolismo de la insulina, por ejemplo, y así. Hay muchos más roles que le pueden encontrar al potasio. Por lo tanto, las modificaciones de potasio a nivel sanguíneo son bastante delicadas, más que las alteraciones del sodio. ¿Cuáles van a ser los factores que regulan el potasio? El pH extracelular principalmente, la aldosterona, recuerden que la aldosterona favorece la eliminación de potasio, la insulina y glucagón. ¿Por qué? Porque la insulina, nosotros sabemos que la insulina al llegar a su receptor a la célula permite el ingreso de glucosa. Sin embargo, el potasio también tiene que estar ahí. Y el potasio ingresa en conjunto con la glucosa a la célula. Muchas veces si hay deficiencia de potasio, hay una hipocalemia, va a haber una intolerancia a la glucosa porque la insulina no va a poder ocasionar su efecto de generar el ingreso de la glucosa hacia adentro de la célula. ¿Ya? Y también tenemos otros casos como las catecolaminas o las hormonas tiroideas que tienen un efecto menor también en la regulación del potasio. La hipercalemia, ¿cómo ocurre? ¿Ya? Existen dos condiciones fisiopatológicas y el resto por artefacto. Por artefacto puede ser por hemólisis o por el uso de medición del potasio con EDTA, ¿ya? Que son ya temas ya más de laboratorio que no es necesario que profundicemos ahora. Pero por redistribución pueden ocurrir los siguientes escenarios. 1. Acidosis metabólica. Cuando tenemos una acidosis metabólica, que vamos a hablar en el siguiente módulo, tenemos un exceso de hidrogeniones en sangre o de protones en sangre. Yo necesito esconder esos protones en alguna parte, ¿ya? O deshacerme de ellos. Un mecanismo es excretarlos a nivel renal y otro mecanismo es esconderlos dentro de la célula. Sin embargo, para que ingresen esos hidrogeniones dentro de la célula, yo necesito sacar potasio. Así que en la acidosis metabólica, como mecanismo compensatorio, las células atrapan estos hidrogeniones, los esconden, pero liberan potasio al sistema circulatorio y puede llevar a un aumento del potasio sanguíneo. Está el síndrome de lisius tumoral, que es un síndrome paraneoplásico que se da mucho en los tumores hematopoyéticos como las leucemias, los linfomas, que son bastante respondedores a quimioterapia, y al aplicar estos medicamentos se destruye una gran cantidad de células. Al destruirse una gran cantidad de células, no solamente está el beneficio que estoy matando el cáncer, sino que también hay ciertos perjuicios, ¿ya? Porque dentro de esas células hay un montón de componentes
que están en muy baja cantidad en el plasma, pero que están en alta cantidad dentro de la célula, y uno de ellos es el potasio. ¿Ya? Si yo destruyo una gran cantidad de células, el potasio se libera y va a circulación. Y a veces, esta reacción puede ser incluso peor que la patología de base, que fue el linfoma o la leucemia, porque el síndrome de lisis tumoral podría matar al paciente en cosa de horas. En cambio, una leucemia y un linfoma podría demorarse meses. Eso no quiere decir que no tratemos estas enfermedades, sino que hay que hacerlo con el debido cuidado. A la diabetes mellitus también, que es variable el tema del potasio. ¿Por qué? Aquí entra en juego el tema de la insulina, como les comentaba. Nosotros sabemos que en la diabetes mellitus hay una falta de actividad de la insulina, ¿ya? Porque no se está respondiendo, es decir, hay una resistencia a la insulina o no se está produciendo la insulina, y al no responder o no funcionar la insulina sobre la célula, no ingresa potasio dentro de la célula como esperamos normalmente. Por lo tanto, permanece mayor potasio dentro del continente vascular, favoreciendo la hipercalemia. ¿Ya? Porque el movimiento de potasio, en el fondo, igual está regulado en parte por esta acción de la insulina. Cuando descartamos esta acción de la insulina, va a haber una predisposición a que aumente el potasio en la sangre. Por otra parte, tenemos las hipercalemias absolutas, que puede ser por una falla renal oligúrica, es decir, que no está orinando el paciente, por lo tanto no es capaz de excretar el potasio y se acumula en la sangre. La azotemia postrenal, no sé si todavía han visto el concepto de azotemia, pero azotemia básicamente es un aumento de la creatinina sanguínea con la urea o nitrógeno ureico. Que hay azotemias prerenales, renales y postrenales. Las postrenales son obstrucciones muchas veces del aparato urinario o rupturas del aparato urinario, y eso impide también que se excrete el potasio. ¿Ya? Porque si hay obstrucción, obviamente se detiene el flujo de orina, baja la tasa de filtración glomerular y se elimina la excreción o disminuye la excreción de potasio. Por otro lado, si ustedes tienen una ruptura del sistema urinario y la orina se va hacia el abdomen, todos esos contenidos de la orina que son altos, uno de ellos el potasio, puede reabsorberse y producir una hipercalemia. El hipoaldosteronismo, porque no está este mecanismo regulatorio normal que tenemos de la aldosterona de excretar potasio mientras reabsorbe sodio y agua, y ya de forma iatrogénica, es decir, causado por nosotros. Un caso es la fluidoterapia. ¿Ya? Es súper común que muchos pacientes llegan y les administran potasio, porque asumen que tienen deficiencias de potasio. Y después se les mueren los pacientes. ¿Ya? Y no tienen idea por qué, y muchas veces porque están sobreadministrando potasio. ¿Ya? El tema del potasio en general es súper delicado. ¿Ya? Las variaciones del potasio, ya sea para arriba o para abajo, hay que tratarlas con bastante cuidado. Porque si nos excedemos o bajamos mucho el potasio, el paciente se va a morir. Además que está asociado con problemas cardiovasculares, con trastornos ácido-base, etcétera, etcétera. Así que yo siempre les recomiendo, cuando ustedes tratan de corregir el potasio en un paciente, tengan la medición del potasio para estar seguros. ¿Ya? Y si no tienen acceso a la medición de potasio, fíjense los signos clínicos, que los vamos a ver a continuación, de las alteraciones del potasio. Aquí tenemos nuevamente un algoritmo que nos resume un poco estos cambios. Tenemos la pseudo-hipercalemia, que se da por artefacto, como les comentaba. Tenemos el caso cuando hay problemas en las vías urinarias, por ejemplo, alguna obstrucción. Eso disminuye la excreción del potasio por obstrucción de las vías urinarias. Tenemos los casos de redistribución de potasio, como la acidosis metabólica, el tema de la diabetes. Tenemos un aumento en el consumo de potasio. Es bastante difícil que tengamos una hipercalemia por consumir mucho potasio, ¿ya? Al menos cuando tengamos funcionando bien nuestros riñones. Por ejemplo, si ustedes, o la cantidad de potasio que tiene un plátano es suficiente para matarlos. Si ustedes no tuvieran riñones para eliminar ese potasio, ustedes morirían cada vez que comen un plátano. ¿Ya? Para que se den cuenta lo delicado que es el movimiento del potasio y lo delicado que son los mecanismos reguladores.
Y finalmente tenemos una disminución en la excreción de potasio que puede ser por falla renal, sobre todo ligúrica, el hipoadrenocorticismo, ¿ya? Principalmente asociado al hipoaldosteronismo, y etcétera. Bueno, el antagonismo de aldosterona también que vimos porque podía ocurrir anteriormente. En cuanto a la hipocalemia, también tenemos la hipocalemia redistributiva y absoluta, que pueden ser mecanismos opuestos a los que acabamos de ver recién. Uno es la alcalosis metabólica. Cuando tengo alcalosis metabólica, yo necesito acidificar la sangre. ¿Cómo la acidifico? Sacando hidrogeniones del intracelular al sistema circulatorio. Cuando ocurre eso, entra potasio a la célula. Por lo tanto, este mecanismo compensatorio va a llevar a la hipocalemia. La terapia con insulina o el insulinoma, ¿ya? Que el insulinoma es en el fondo un adenoma, un adenocarcinoma, generalmente de origen pancreático, que produce un exceso de insulina. Lo que va a ocasionar es que ingrese mucha glucosa a la célula y esa glucosa va a ingresar junto con el potasio. Por lo tanto, el potasio que está en el extracelular se va a mover al intracelular. La administración de glucosa puede ocasionar lo mismo. De hecho, muchas veces como tratamiento en la clínica de los pacientes hipercalémicos se utiliza la glucosa. ¿Ya? Porque esta liberación, este uso de glucosa va a liberar insulina y va a favorecer el ingreso de glucosa y potasio a la célula. Y tenemos la hipocalemia absoluta, que puede ser por bajo consumo, pérdidas gastrointestinales, en los vómitos, por ejemplo, falla renal poliúrica, que esto es bastante común en los pacientes con insuficiencia renal crónica, con excepción de los estadios terminales, donde podemos tener una fase oligúrica o anúrica, donde no está excretando el potasio. Sin embargo, en la mayoría del historial de la enfermedad renal crónica vamos a tener un riesgo de hipocalemia. El hiperaldosteronismo, porque se va a excretar mucho potasio, y el uso de diuréticos, con excepción de los ahorradores de potasio que sabemos que inhiben la aldosterona. ¿Ya? Nuevamente aquí tenemos otro algoritmo FOME, que también tiene un enfoque más clínico, por si acaso. Sin embargo, vemos que este algoritmo va llegando más o menos a las mismas causas que habíamos visto, como baja en el consumo de potasio, pérdidas gastrointestinales. Esto aquí no se los mencioné, pero si ustedes tienen un paciente obstruido, vimos que la obstrucción podría, obstruido a nivel urinario me refiero, vimos que la obstrucción puede causar una hipercalemia, pero ustedes al desobstruir se va a fomentar la diuresis y eso puede llevar a una hipocalemia. Así que hay que tener cuidado. Insuficiencia renal crónica, acidosis tubular, que también va a hacer que se pierda mucho potasio, y el hipoaldosteronismo, como ya les había comentado. ¿Ya? Nuevamente les recomiendo que revisen esto, sobre todo ya cuando tengan ramos más clínicos, que les va a ayudar bastante a determinar cuáles pueden ser las causas de la hipocalemia en base a la clínica del paciente. Ya, pasemos a cuáles son las consecuencias de las alteraciones del potasio. Tenemos la hipocalemia por un lado y tenemos la hipercalemia. La hipocalemia puede producir debilidad muscular, ventroflexión cervical, que eso ocurre en los gatos principalmente, un tema del ligamento, taquiarritmia, constipación, ilioparalítico por inactividad del peristaltismo gastrointestinal. En la hipercalemia, en cambio, tenemos letargia, debilidad muscular, bueno, que también la tenemos en otro caso, y bradicardia. Ahora, siempre la duda es por qué la hipocalemia produce taquiarritmia o taquicardia y por qué la hipercalemia produce bradicardia. Como que algunos piensan, pero si tengo menos potasio el corazón debería funcionar más lento, y otros, pero si tengo más potasio el corazón debería funcionar más rápido, y no es así. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos un poco el tema de cómo ocurre la despolarización, ¿ya? Para que ocurra la contractilidad de los miocardios. El primer paso aquí es el ingreso, para despolarizar, el ingreso de sodio a la célula, ¿ya? Lo que cambia su potencial de membrana. Lo que viene por consiguiente es la salida de potasio de la célula. ¿Ya? Viene un proceso de repolarización para volver digamos, a funcionar este ciclo. ¿Qué pasa si por fuera de la célula si por fuera de la célula tengo poco potasio? ¿Ya? El potasio que está a nivel intracelular
va a salir más rápido y en mayor cantidad por estar favorecido por el gradiente. ¿Ya? Si en el intracelular hay mucho potasio y afuera hay muy poco, va a salir más rápido, va a salir más, lo que va a cortar esta fase de repolarización. ¿Ya? Va a cortar esta meseta y finalmente la repolarización. Lo que acorta este ciclo, ¿ya? Y puede causar un aumento del ritmo cardíaco. Por otro lado, ¿qué pasa en la hipercalemia? La hipercalemia, nuevamente, tenemos, bueno, aquí en el ciclo normal de la contractilidad, perdón, del potencial de acción. Ingresa sodio a la célula por la apertura de los canales, en la repolarización, llega a esta meseta y comienza un punto donde el potasio comienza a salir. Sin embargo, ¿qué pasa si al exterior hay mucho potasio? El potasio que está en el intracelular va a salir mucho más lento y va a salir en menor cantidad. Por lo tanto, esta fase se va a alargar y la repolarización va a llegar más tarde, lo que va a alargar el ciclo de contractilidad cardíaco, produciendo bradicardia. ¿Ya? En particular, aquí tenemos algunos hallazgos específicos que pueden encontrar en el electrocardiograma asociados a las alteraciones de potasio. Por ejemplo, en una hipocalemia, ustedes pueden encontrar un descenso del segmento ST, ¿ya? Se van a acercar los segmentos ST, lo que explica o lo que se relaciona con un ataque arritmia. Cuando tenemos aumentos del potasio, vamos a encontrar un aumento de la onda T, ¿ya? Por el tema de la repolarización más tardía. Aumentos más severos, el intervalo PR va a ser más largo, la onda P puede llegar a estar ausente en estados muy altos, ¿ya? En hipercalemias muy altas, perdón. ¿Ya? Pero generalmente no llegamos a ver una hipercalemia de 9 porque es bastante poco compatible con la vida. El cloro. ¿Ya? El cloro es como uno de los hermanos pobres de los electrolitos, no porque sea importante, sino que generalmente no se le da mucha importancia porque sabemos que se mueve con el sodio y que muchas de las causas de alteraciones del sodio son también las causas de alteraciones del cloro. ¿Ya? Su movimiento es más o menos equivalente. Pero algunas consideraciones con respecto al cloro. ¿Ya? Sabemos que es el principal anión a nivel extracelular, a diferencia del principal catión a nivel extracelular, que es el sodio. No refleja los valores plasmáticos porque la mayoría está en el espacio extracelular, pero no necesariamente en el vascular. Tiene un rol en la función cardíaca, muscular, en el equilibrio ácido-base, flujo renal de sodio, etcétera, etcétera. Más o menos lo mismo que habíamos visto con el resto de los electrolitos. Y como les comentaba, la mayoría de los cambios asociados a la concentración de cloro tienen que ver con los mecanismos en los cambios de concentración de sodio. Entonces vamos a tener hipocloremia por artefacto o hipercloremia por artefacto. ¿Ya? Y esto va a depender mucho del tipo de medición. No vamos a profundizar en esto porque ya es más de laboratorio y de análisis clínico. Las causas de hipocloremia van a ser casi las mismas que las de hiponatremia y las causas de hipercloremia van a ser casi las mismas que la hipernatremia. Sin embargo, hay algunos trastornos ácido-bases que podrían eventualmente aumentar el cloro, la administración de bicarbonato de sodio como método terapéutico contra la acidosis metabólica también puede producir una hipocloremia, ¿ya? O administrar fluidos con una baja proporción de sodio que generen, perdón, una baja proporción de cloro que también alteren los niveles de este electrolito. Pero en general eso, no hay mucho más que podamos decir del cloro sin entrar ya en cosas más moleculares que no vienen al caso. Ahora vamos a hablar un poco del metabolismo de calcio y fósforo. No vamos a profundizar tanto porque el calcio y el fósforo no tienen una función tan importante como el resto de los electrolitos en la regulación de los fluidos y en el equilibrio hidrosalino. Además que esta parte se ve mucho mayor en profundidad cuando ustedes ven sistema endocrino, principalmente la parte de las glándulas paratiroides o metabolismo de calcio y fósforo en general. Pero vamos a tomar algunas cosas de acá para que igual las tengan en cuenta porque igual hay participación de estas moléculas en los procesos hidrosalinos y de ácido-base. Finalmente son electrolitos también y la clase involucra los electrolitos.
El calcio entonces sabemos que es regulado por la paratormona, la calcitonina y el calcitrión. La paratormona es una hormona hipercalcemiante producida por la glándula paratiroide. La calcitonina es, a diferencia de la APTH, es producida por la tiroide, pero por las células parafoliculares de la tiroide, o también células C, las pueden encontrar. Y la calcitonina lo que hace es disminuir el calcio plasmático. Tiene un efecto opuesto a la paratormona, pero también es un efecto mucho menos potente. Y por último, tenemos el calcitriol, que es lo que conocemos como vitamina D activada, ya que es una vitamina no vitamina porque es una de las pocas vitaminas que nosotros somos capaces de producir. ¿Ya? Y ahí entra todo el tema de la luz UV y todo eso que nos permite producir de manera endógena la vitamina D. ¿Ya? Generalmente todas las vitaminas por definición no las producimos, las necesitamos a partir de la dieta. Sin embargo, la vitamina D es una de esas excepciones. El calcio tiene importante rol a nivel de la función secretoria endocrina, por ejemplo, en la cascada de la coagulación, en la regulación del paso de iones a través de la membrana, funciones contráctiles y un montón de regulaciones intracelulares que dependen de la cantidad de calcio. ¿Ya? Hay una infinidad de procesos celulares a nivel de fisiología celular que dependen del calcio intracelular para activarse. Así que el calcio es sumamente importante. Vamos a ver en estos esquemas un poco cómo funcionan las alteraciones del calcio. Pero seguramente todo esto lo van a ver con más detalle cuando tengan clases de endocrinología o de metabolismo calcio-fósforo, que generalmente se ve aparte de todo el segmento de equilibrio ácido-base y electrolítico. Tenemos el caso del hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? El hiperparatiroidismo primario, tenemos una alteración de la glándula paratiroide, que podría ser, por ejemplo, un adenoma de la glándula paratiroide, que produce un exceso de hormona paratiroidea. ¿Cuáles son los efectos conocidos de la hormona paratiroidea? Una es que aumenta la absorción intestinal de calcio. Por otro lado, a nivel del hueso, aumenta la resorción ósea, es decir, activa los osteoclastos, que son estos macrófagos diferenciados en el hueso, para hacer una resorción del hueso y ocupar el calcio que está en el hueso para trasladarlo a circulación. Y además, la paratormona tiene un efecto a nivel renal. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su efecto a nivel renal? Va a disminuir la excreción de calcio. Recuerden que parte del calcio se excreta a nivel renal y esta regulación, o sea, esta excreción está regulada en parte por la paratormona. Lo otro también importante es que va a aumentar la activación de la vitamina D, ¿ya? Que es el calcitriol que les había comentado antes, que es la vitamina D activada, que depende del riñón para su activación. Y esta es la causa esto es lo que explica muchas veces por qué en una insuficiencia renal ustedes tienen hipocalcemia. ¿Ya? En el caso opuesto, en el hipoparatiroidismo primario, tenemos una baja de paratormona, por lo tanto va a bajar la absorción intestinal de calcio, va a aumentar la excreción la excreción de calcio a nivel de los túbulos renales, va a aumentar la excreción de fosfatos y va a disminuir la activación de la vitamina D, que tiene un efecto principalmente en la absorción intestinal de calcio. ¿Ya? También va a disminuir la resorción ósea. Tenemos otros casos donde tenemos alteraciones paratiroideas secundarias. Una de las más comunes, y de hecho más común que el hiperparatiroidismo o el hipoparatiroidismo primario, es el hiperparatiroidismo renal secundario. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando ustedes tienen una enfermedad renal crónica, por disminución de la tasa de filtración glomerular, ocurre que aumenta el fósforo. ¿Ya? Al aumentar el fósforo, la paratiroide detecta esto y por mantener la relación calcio-fósforo va a aumentar la secreción de hormona paratiroidea. ¿Ya? Además que el exceso de fósforo va a ocasionar o va a formar complejos con el calcio
que esto puede después mineralizar tejidos como el mismo riñón, lo que va a disminuir la disponibilidad del calcio y va a disminuir el calcio sérico, ¿ya? Va a disminuir la formación de la vitamina D3 activada o el calcitriol, que recordemos que depende del riñón. Por lo tanto, va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, lo que también lleva a una disminución del calcio sérico. Y también muchas veces, bueno, en las fallas renales vamos a ver que hay acidosis metabólica, que lo vamos a hablar un poco después. Esto puede aumentar el calcio iónico y disminuir el calcio sérico. Ya, el calcio sérico es el calcio unido a albúmina. La glándula paratiroide detecta esta disminución del calcio y aumenta la secreción de la paratormona, lo que puede producir un aumento de la resorción ósea y así un montón de otros efectos. Generalmente el hiperparatiroidismo renal secundario no llega a estabilizar el calcio, ¿ya? No llega a ocasionar una hipercalcemia, ¿ya? Pero sí produce los signos clínicos asociados al hiperparatiroidismo, como puede ser la resorción ósea, lo que finalmente puede producir lesiones osteolíticas, y es por eso que en los pacientes renales ustedes muchas veces ven lesiones en la radiografía que son focos de osteólisis, ¿ya? Asociados a la enfermedad renal. Por último tenemos el hiperparatiroidismo nutricional secundario, que muchas veces puede ser por un aumento del consumo de fósforo, por ejemplo, pero también puede estar dado por una mala absorción del calcio, una mala absorción de la vitamina D, ¿ya? Y esto puede estar asociado a problemas intestinales primarios como un síndrome de mala absorción, insuficiencia pancreática exocrina, por ejemplo. Al disminuir el calcio absorbido, aumenta la PTH y tiene los mismos efectos que ya hemos hablado anteriormente. Hablemos ahora de la hipercalcemia. ¿Ya? La hipercalcemia, como vimos anteriormente, puede ser producida por el hiperparatiroidismo primario, porque produce un aumento de la paratormona. Intoxicación por vitamina D, que no es tan común. Ya se puede dar por un exceso de suplementos. Por eso, no todos los suplementos que se dan como a diestra y siniestra son tan buenos como se cree, o son tan inofensivos como se cree. Las hipervitaminosis también son peligrosas. Pero eso ocurre mucho más en humanos, que hay harta automedicación con respecto a los suplementos nutricionales. ¿Ya? En el caso de nuestros pacientes puede ser por el consumo de calciferol, que está en algunos rodenticidas, que finalmente cumple con la acción de la vitamina D, de aumentar la absorción intestinal de calcio y puede llegar a una hipercalcemia. Está la hipercalcemia maligna o hipercalcemia paraneoplásica, que está dado por ciertos tumores como el linfoma, los adenocarcinomas apocrinos, los carcinomas mamarios, mieloma múltiple, etcétera, etcétera, que son capaces de producir un péptido parecido a paratormona, que es este PTH-RP. Este péptido tiene el mismo efecto que la paratormona, ¿ya? Y actúa mucho a nivel óseo, produciendo resorción ósea, que puede causar focos osteolíticos, y aumentando el calcio a nivel circulatorio. La osteólisis, que puede estar asociada a procesos neoplásicos, a procesos como el mismo hiperparatiroidismo, por ejemplo, o la enfermedad renal, a procesos infecciosos, etcétera, del hueso. Insuficiencia renal en equinos, ¿ya? En animales menores, generalmente en insuficiencia renal tenemos hipocalcemia. ¿Ya? En equinos, por un tema de cómo se excreta el calcio, podemos tener una hipercalcemia. El hipoadrenocorticismo, eso básicamente porque el cortisol tiene un factor o tiene una acción inhibidora de la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, si tengo bajo cortisol, este efecto inhibidor sobre la absorción va a estar también disminuido. Por lo tanto, va a estar favorecida la absorción de calcio. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Bueno, el calcio, así como el cortisol, también puede inhibir la acción de la hormona antidiurética. Al inhibir la acción de la hormona antidiurética, se va a producir poliuria polipsia porque no se está reabsorbiendo agua.
Entonces, uno de los signos clásicos de la hipercalcemia es la poliuria y polidipsia asociada a esta inhibición de la hormona antidiurética. Por otro lado, tenemos el daño renal. Cuando tenemos una hipercalcemia, una hiperfosfatemia, se puede producir una mineralización de los tejidos, entre ellos el riñón. Y bueno, tenemos otros signos más inespecíficos como letargia, debilidad muscular o hiporexia. En el caso de la hipocalcemia puede ocurrir por hipoparatiroidismo primario, una deficiencia en la hormona paratiroidea. La hipoalbuminemia, en la medición nos va a generar una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque recuerden que el calcio viaja unido a la albúmina. Si ustedes tienen baja albúmina, el calcio que ustedes miden va a estar disminuido, pero no porque haya menos calcio realmente, sino porque esta medición indirecta del calcio va a estar disminuida. ¿Ya? La insuficiencia renal, esto es variable como les comentaba, pero suele haber hipocalcemia, ¿ya? Porque hay una mayor excreción de calcio y hay menor activación de la vitamina D o el calcitriol. Pancreatitis aguda, el mecanismo todavía es desconocido del todo, pero a través de cuando hay pancreatitis y hay liberación de estas enzimas pancreáticas, se cree que hay una saponificación del calcio a nivel intestinal y eso impide su absorción. El etilenglicol es una sustancia que se utiliza como anticongelante en los autos y que es de sabor dulce, por lo tanto, en sitios donde se utiliza este producto como anticongelante, las intoxicaciones son bastante comunes. ¿Ya? En Santiago no se utiliza mucho anticongelante, pero aún así hay casos, sobre todo en zonas donde hace más frío, no sé si nos vamos a Farellones, a Pirque, no sé, donde puede que se utilice anticongelante o en zonas más al sur del país, puede que eventualmente se encuentren con una intoxicación con etilenglicol. ¿Qué hace el etilenglicol? Genera cristales de oxalato de calcio monohidrato, ¿ya? Entonces, precipita el calcio en estos cristales y genera daño tubular, daño renal y disminuye el calcio a nivel sanguíneo. La gestación y la lactancia porque hay un sobreconsumo de calcio. La mala absorción, esto lo hablamos también un poco en el hiperparatiroidismo nutricional secundario, porque pueden haber enteropatías perdedoras de proteínas, insuficiencia pancreática exocrina, que también de alguna u otra forma pueden disminuir la absorción del calcio. Y el uso de quelantes, que esto generalmente es un efecto preanalítico, es decir, de laboratorio, es un artefacto, porque el EDTA y el citrato, que son anticoagulantes que se utilizan en las muestras para hemograma y tiempos de coagulación, tienen quelantes de calcio. Entonces, si a alguien se le ocurre la maravillosa idea de medir calcio en alguno de estos, con alguno de estos anticoagulantes, obviamente va a estar disminuido. En cuanto a la clínica del calcio, tenemos nerviosismo, cambios en el comportamiento, espasmos musculares, pueden haber convulsiones. Y yo diría que uno de los hallazgos más comunes con los espasmos musculares, en la clínica de animales menores al menos, tetania y arritmias. ¿Ya? Recuerden que también el calcio es fundamental en la fisiología eléctrica del corazón. Por lo tanto, la falta de calcio o la desregulación del calcio va a alterar el ritmo cardíaco. El fósforo, también hablamos un poco de cómo se movía. Comparte un poco el metabolismo con el calcio, a veces de manera opuesta y a veces de manera similar. Entonces sus niveles dependen de la función renal, principalmente de la tasa de filtración glomerular. A menor tasa de filtración glomerular, menor excreción de potasio. El consumo, ¿ya? Hay alimentos altos en fósforos, como las carnes rojas, por ejemplo, la paratiroides y los niveles de calcio. El fósforo es importante porque participa dentro del sistema tampón del equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver después también. Y es un componente básico de las moléculas orgánicas. Ya casi todas las moléculas estructurales a nivel orgánico tienen fósforo y también muchas reacciones, sobre todo las reacciones de fosforilación que son necesarias para un montón de señales intracelulares, necesitan fósforo. Sin embargo, es poco común que encontremos alteraciones significativas en
los niveles de fósforo. Es más común la hipercalcemia, perdón, la hiperfosfatemia por el tema de la insuficiencia renal, y la hipofosfatemia la verdad es que es bastante rara. Entonces aquí tenemos la hiperfosfatemia, que la principal causa es una disminución en la tasa de filtración glomerular, ¿ya? La azotemia postrenal también, cuando ustedes tienen una obstrucción urinaria, no van a estar eliminando fósforo, va a bajar la tasa de filtración glomerular finalmente. El exceso de consumo de alimentos que tengan fósforo, como las carnes rojas. Crisis tumoral, que esto lo hablamos también en el tema del potasio. Cuando ustedes tienen una destrucción masiva de tejidos, también van a liberar fósforo, ¿ya? Osteólisis, lo mismo. Hipoparatiroidismo, ¿ya? Porque en el hipoparatiroidismo disminuye la excreción renal de fósforo. Animales en crecimiento, es súper común que encontremos el fósforo aumentado. Esto básicamente porque están en crecimiento óseo. Enemas fosfatados que ya no se utilizan tanto. Y como artefacto tenemos la hemólisis, que por un error colorimétrico puede darnos un falso resultado de hiperfosfatemia. Por otro lado, la hipofosfatemia puede darse en el hiperparatiroidismo, ya porque aumenta la excreción de fósforo. Bueno, y relacionado a esto también se asocia mucho a causas de hipercalcemia. El bajo consumo, baja absorción de fósforo, baja reabsorción tubular, que sea en el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una patología de los túbulos proximales, donde hay un montón de sustancias que no son reabsorbidas como deberían ser en estos túbulos proximales. Una de ellas es el fósforo, pero también puede ser la glucosa, el bicarbonato y algunos aminoácidos. Insuficiencia renal en equinos, ya que a diferencia de los animales pequeños, en equinos podríamos ver una hipofosfatemia. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias clínicas de la hipofosfatemia? ¿Ya? Hemólisis, porque hay una alteración de la membrana de los eritrocitos y los predispone a una destrucción más fácil. Distrés respiratorio o anormalidades neurológicas. Pero como les comentaba anteriormente, la hipofosfatemia es bastante rara de ver en animales, ¿ya? No es común ver animales con el fósforo bajo. Ya, vamos a hablar en el último segmento de esta clase, de este módulo, porque después viene ácido base, de las alteraciones asociadas a la parte más hídrica. Y vamos a partir por algo tan básico como es la hidratación, ¿ya? Particularmente la deshidratación. ¿Por qué un paciente se puede deshidratar? Hay una infinidad de causas. Ya puede ser por aumento de la temperatura, por exceso de actividad física. Ya recuerden que la actividad física se pierde agua, sobre todo a través de la ventilación. Pacientes que están con poliuria y no están compensando con una polidipsia de manera correcta. Hiperventilación, hemorragias, vómitos, diarreas, quemaduras. Ahí perdemos fluido a través de la piel. Efusiones, que en el fondo todo este líquido se va a acumular en cavidades. Adipsia neurológica o forzada, ya neurológica porque tengo alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, o forzada porque no le estoy dando agua al paciente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Ya? Hipovolemia, que puede llevar a un shock del paciente, una baja tasa de filtración glomerular, que puede llevar a una insuficiencia renal aguda, posteriormente una insuficiencia renal crónica, además de toda la acumulación de sustancias que deberían filtrarse por el riñón, lo que va a generar azotemia, y la crenación celular cuando ya esa deshidratación afecta a la célula. Esta tabla seguramente la han visto varias veces cuando tuvieron sus clases de semiología. Sabemos que la deshidratación menor a un 5% no es detectable. ¿Ya? Entre un 5 y un 6% ya vemos que hay cierta pérdida de la elasticidad de la piel, y las mucosas pueden estar un poco pegajosas. Entre un 6 y un 10% ya aumenta el tiempo del pliegue cutáneo, las mucosas van a estar secas, puede haber cierta retracción de la órbita ocular. En una deshidratación ya más severa, entre un 10 y un 8%, va a persistir el pliegue cutáneo, ya definitivamente el globo ocular va a estar retraído y voy a tener ya signos de hipovolemia, como por ejemplo podría ser un aumento en el tiempo de llene capilar.
De 12 a 15% ya las consecuencias van a ser más severas y voy a tener signos de shock. Va a tener pacientes taquicárdicos con el pulso más débil. Pulso más débil porque en el fondo hay menos volumen sanguíneo. Incluso son pacientes que ya están en un riesgo vital. ¿Qué pasa con lo opuesto, que es la sobrehidratación? La sobrehidratación no es común de manera natural, a menos que el paciente tenga algún trastorno neurológico que le haga tomar agua de forma descontrolada. Pero la mayoría de las veces es por culpa de nosotros. ¿Ya? Aunque también podríamos tener sobrecargas por trastornos vasculares, cardiovasculares eventualmente. Pero si tenemos un exceso de agua en el organismo, va a haber una sobrecarga de volumen plasmático. Esto va a aumentar la presión hidrostática, superando a la presión oncótica, y va a generar edemas y derrames. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en un par de diapos. Entonces, ¿cómo afecta la hidratación y la deshidratación? Si tenemos una sobrehidratación, vamos a tener líquidos hipotónicos. Si tengo líquidos hipotónicos, es decir, con mucha agua y bajas moléculas con actividad osmótica, osmóticamente activas, el líquido de esta solución va a tender a moverse hacia un lugar donde hay una mayor concentración de solutos. ¿Y dónde hay una mayor concentración de solutos? En el intracelular. Por lo tanto, estas células se van a hinchar, entre comillas, y puede generar una lisis celular posterior a esto. En la situación opuesta, tenemos una deshidratación. Vamos a tener un fluido hipertónico porque van a haber más solutos osmóticamente activos en menor cantidad de agua. Entonces, lo que va a pasar es que los fluidos que están en un lugar donde hay una menor concentración de solutos, que en este caso sería en el intracelular, se van a mover hacia el lugar donde hay mayor concentración de solutos, es decir, hacia la solución hipertónica, lo que va a deshidratar las células y las va a crenar, ¿ya? Y las vamos a ver de esta forma. Esto es común, por ejemplo, verlas en... Quizás el ejemplo más cercano que tengamos para observar este fenómeno es en la orina. Cuando ustedes tienen una orina hipertónica, es decir, con una densidad urinaria alta, es normal que veamos eritrocitos crenados. Sin embargo, cuando ustedes tienen una densidad urinaria, una orina con una baja densidad urinaria, es decir, que es una orina hipotónica, las células se tienden a hinchar y se van a alisar. Y muchas veces en las tiras reactivas de orina va a marcar positivo hematuria. Sin embargo, ustedes no van a ver ningún eritrocito al microscopio, es porque todos se lisaron. ¿Ya? Ese es quizás el ejemplo más cercano y lo recuerden más adelante cuando ya vean el tema del urianálisis. Ahora sí, vamos a pasar a edema y derrame. El edema es una acumulación, es tan simple como acumulación de líquido en los tejidos, mientras que el derrame también es una acumulación de líquido, pero en cavidades. ¿Ya? En esta primera foto tenemos el edema en el pie de una persona, donde se aplicó presión en esta zona y se ve lo que se denomina fobia edematosa, que es una de las técnicas clínicas para identificar el edema por sobre otros tipos de aumento de volumen. Y aquí tenemos un perro que no está guatón, porque si se fijan tiene una baja condición corporal. Sin embargo, vemos este abdomen pendulante que está lleno de líquido. Este paciente tiene ascitis, que es un tipo de derrame. ¿De qué depende esta extravasación de líquidos? Depende básicamente de las fuerzas de Starling, que hablamos un poco al comienzo, que es la diferencia entre la presión oncótica capilar, el intersticial, y la presión hidrostática capilar, el intersticial. El equilibrio entre estas fuerzas va a determinar el movimiento de fluidos entre el intravascular y el intersticial y viceversa. Entonces vamos a entender presión hidrostática como la presión ejercida por los fluidos a nivel intravascular versus la presión que se ejerce en el espacio intersticial, mientras que la presión oncótica es el resultado de la diferencia entre las proteínas plasmáticas. Aquí la principal proteína que contribuye a la presión oncótica es la albúmina, con lo que encontramos dentro del intersticio. Como sabemos que el endotelio vascular tiene poca permeabilidad a las proteínas en situaciones fisiológicas,
siempre va a haber una mayor concentración de proteínas en el intravascular, por lo tanto, la presión oncótica vascular va a tender a ser superior que la intersticial, lo que permite, o lo que explica en el fondo, la retención de fluidos en los tejidos. Sin embargo, vamos a ver que hay situaciones patológicas donde puede aumentar la presión oncótica o disminuir la presión, donde puede aumentar la presión hidrostática o disminuir la presión oncótica, lo que va a ocasionar la extravasación de líquidos. Entonces, tenemos los siguientes escenarios. Un paciente que está con malnutrición, es decir, que no está recibiendo proteínas en su alimentación, con una falla hepática, que no está sintetizando proteínas, principalmente albúmina, o un síndrome nefrótico, donde se está perdiendo albúmina a través del glomérulo, va a disminuir el plasma, la albúmina plasmática, lo que lleva a una baja en la presión oncótica. Esta baja en la presión oncótica por sí sola ya puede generar edema. Por otra parte, tenemos un posible aumento de la presión hidrostática, y aquí lo tenemos con la explicación o con el ejemplo de la falla cardíaca. La falla cardíaca produce una congestión a nivel del continente venoso. Por lo tanto, aumenta la presión hidrostática a nivel venoso. Además, esto va a disminuir, la falla cardíaca puede disminuir la irrigación renal, lo que activa el sistema renina-angiotensina a través de la detección de la presión por las células yuxtaglomerulares, lo que va a favorecer la retención de agua aumentando el volumen sanguíneo y va a favorecer el edema. ¿Ya? Entonces, cualquier situación que aumente la presión hidrostática o disminuya la presión oncótica va a provocar la salida de líquidos. Ahora, debe superar una barrera más, que es el drenaje linfático. Recordemos que el intersticio también es drenado por los vasos linfáticos. Sin embargo, si esa salida de líquido supera el drenaje linfático, vamos a tener edemas o derrames. En este cuadro tenemos un resumen de las alteraciones que pueden llevar a edema. ¿Ya? Aquí donde dice PC es presión hidrostática, por si acaso. Esa es la sigla para la presión hidrostática. ¿Cómo puede aumentar la presión hidrostática? Con insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, obstrucción venosa, que puede ser por una masa, un trombo, o la cirrosis, que puede ocasionar hipertensión portal. Sin embargo, la cirrosis se ve mucho más en pacientes humanos y no tanto en animales menores. Entonces, todas estas situaciones que provoquen una congestión a nivel venoso van a producir un aumento de la presión hidrostática, favoreciendo la salida de líquido. El otro escenario es la disminución de la presión oncótica, que está dada principalmente por la pérdida o la disminución de albúmina. ¿Cuándo hay disminución de albúmina? En insuficiencia hepática, por baja en la síntesis, en las glomerulopatías, por pérdida de albúmina, las enteropatías perdedoras de proteínas porque el intestino no está absorbiendo las proteínas necesarias, o en la anorexia porque no se están recibiendo proteínas a través de la alimentación. Sin embargo, tenemos otras causas, que puede ser el aumento de la permeabilidad vascular. Eso se ve de manera natural en la inflamación. Que recuerden que en la inflamación hay un aumento de la permeabilidad vascular para que las células inflamatorias lleguen al tejido dañado. Hay toxinas que pueden ocasionar esto, o el mismo daño endotelial asociado a la inflamación o asociado a algo más traumático, o una vasculitis, por ejemplo. La obstrucción linfática, que puede ser por neoplasias, que obstruyen los vasos linfáticos, inflamación, o de manera iatrogénica en una cirugía donde se llegue a ocluir el drenaje linfático. Y la última causa de edema es la retención de sodio. ¿Ya? Esto puede ser por un exceso en ingesta, que es poco común, al menos en nuestras especies de interés veterinario, de manera iatrogénica por fluidos hipertónicos, hipoperfusión renal porque hay una menor excreción de sodio, o el hiperaldosteronismo porque hay mayor reabsorción de sodio. En cuanto a los derrames, los podemos clasificar entre distintos tipos. Los clásicos son el transudado modificado y el exudado. Sin embargo, tenemos otras categorías especiales como los quilotórax, el hidrotórax, los fluidos hemorrágicos, fluidos biliares, uroabdomen, etcétera, etcétera. Sin embargo, los clásicos son estos tres. Están definidos por su cantidad de proteínas y de células. En el caso de los transudados,
vamos a tener menos de 2,5 gramos por decilitro de proteínas y menos de 1000 células por microlitro. Cuando tenemos un transudado, la causa más probable es un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, como ustedes pueden ver aquí en algunas causas, como la hipertensión portal, insuficiencia hepática, falla cardíaca, etc. Luego viene un intermedio que es el transudado modificado, que también puede estar asociado a causas que eleven la presión hidrostática o disminuyen la presión oncótica, o también muchas veces puede ser un paso de transición al exudado, ¿ya? Cuando tenemos transudados de manera crónica, con el tiempo va generando irritación y puede evolucionar un exudado. Entonces en el exudado ya el problema no va a ser los cambios de presión hidrostática y oncótica. El problema va a ser un aumento en la permeabilidad vascular por un proceso inflamatorio, lo que va a permitir la salida de células, proteínas y líquido al espacio ya sea abdominal, torácico, pericárdico, etc. Lo último que vamos a ver de este módulo son enfermedades de origen endocrino y van a cambiar la regulación de los fluidos y algunos electrolitos. Lo primero que vamos a mencionar es el hiperaldosteronismo primario. Perdón, el hiperaldosteronismo, que existe un primario y un secundario. El primario es porque ocurre algún problema en la corteza adrenal. Sabemos que ahí se produce la aldosterona. Y eso podría ser una hiperplasia de la corteza, un adenoma, por ejemplo, un adenocarcinoma que tengan capacidad secretora de aldosterona, ¿ya? Pero también existen los casos de hiperaldosteronismo secundario, donde el principal responsable es la renina. Si recordamos cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina tiene por consecuencia la formación de angiotensina y la liberación de aldosterona. Por lo tanto, un exceso de renina va a producir un exceso de aldosterona. ¿Cuándo puede haber un exceso de renina? En situaciones de hipoxia, de isquemia renal, cuando hay hipovolemia, porque recuerden que toda baja del flujo sanguíneo de la arteriola aferente va a estimular la secreción de renina, pero también tenemos algunos casos de neoplasias de origen renal que pueden tener la capacidad de secretar renina, ¿ya? Que son casos mucho más raros, evidentemente. Aquí tenemos un esquema más o menos complicado de cómo funciona todo este tema del hiperaldosteronismo. Sin embargo, nos vamos a centrar en ciertos aspectos que son mucho más descritos en la medicina veterinaria. Este cuadro, por si acaso, y los que les voy a mostrar a continuación, son de fisiopatología humana. Por lo tanto, no todas las condiciones se dan con la misma frecuencia en todas las especies. Así que me voy a enfocar en los cambios principalmente observados en animales menores. Todo comienza acá con el aumento de la secreción de la aldosterona, ya sea de manera primaria o secundaria. ¿Qué producía la aldosterona? Un aumento en la reabsorción de sodio y agua. Por lo tanto, va a aumentar la anatremia y va a aumentar el volumen vascular, es decir, va a generar una hipervolemia, lo que puede llevar a una hipertensión. ¿Ya? Ese es uno de los hallazgos típicos del hiperaldosteronismo. Por otro lado, recordemos que la aldosterona, al reabsorber sodio y agua, elimina potasio. Si este efecto es exacerbado, se va a eliminar mucho más potasio. Al eliminarse más potasio, se va a producir una hipocalemia y ya sabemos todas las consecuencias que tiene la hipocalemia. Ya hablamos anteriormente. Alteraciones neuromusculares, taquicardia, etc. Y por último, también la aldosterona tiene un efecto en la excreción de hidrogeniones a nivel de los túbulos renales. Por lo tanto, también tiene un efecto de acidificación de la orina. Si este efecto es exagerado, se van a perder muchos hidrogeniones, lo que va a llevar a una alcalemia, es decir, que baje el pH de la sangre. ¿Ya? Y eso lo vamos a profundizar más en el último módulo de ácido-base. Eso con respecto al hiperaldosteronismo. Así como tenemos el hiper, tenemos el hipoaldosteronismo, que también puede ser primario o secundario. Primario cuando hay una pérdida de la función de la corteza adrenal, ¿ya? Y principalmente de la zona glomerular, o hay una respuesta inadecuada a la renina. O también hay un déficit en el transporte de la aldosterona. ¿Ya? Recuerden que la aldosterona es una hormona de origen lipídico, esteroidal, que requiere
que como es lipofílica requiere de un transportador en la sangre. Si hay deficiencia de ese transportador, la acción de la aldosterona también va a estar disminuida. En cuanto a la respuesta inadecuada a la renina, durante todo este ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede haber algún defecto que ocasione que finalmente no haya estimulación de la liberación de de aldosterona. Y eso puede ser por una deficiencia de renina, un problema en la enzima convertidora de angiotensina, en el angiotensino hepático, etcétera, etcétera. Y secundario ya cuando tenemos realmente una deficiencia en la renina. Y eso puede darse cuando hay un daño renal avanzado. Nuevamente, este cuadro habla en general de la insuficiencia suprarrenal, por lo que también involucra el cortisol. ¿Ya? Pueden ir de la mano, por si acaso, la deficiencia de cortisol y aldosterona. Pero aquí nos vamos a enfocar en la deficiencia de aldosterona, que es lo que nos va a alterar más el tema hidrosalino. Entonces, por un lado, la deficiencia de aldosterona va a disminuir la reabsorción de sodio y agua. Eso va a favorecer la excreción de sodio, lo que puede llevar a una hiponatremia. También, al disminuir la absorción de agua, va a hacer que se pierda más agua a través de la orina. ¿Ya? Lo que puede llevar a una hipovolemia, porque estoy perdiendo más agua. Otra consecuencia es la hipercalemia, porque uno de los mecanismos principales de eliminación del potasio en el organismo es la aldosterona. Si yo tengo una baja cantidad de aldosterona, voy a tener baja capacidad de excreción de potasio. Mi regulación del potasio va a bajar bastante. Por lo tanto, es común en estos pacientes ver hipercalemia. Lo mismo, retención de hidrogeniones. Vimos que la aldosterona tenía un efecto en la eliminación tubular de hidrogeniones. Por lo tanto, si estoy reteniendo hidrogeniones, protones, en sangre, el paciente va a tener una predisposición a una acidosis metabólica, una acidemia. La siguiente enfermedad es la diabetes insípida. Y a pesar de que se llame diabetes, la fisiopatología con respecto a la diabetes mellitus es totalmente distinta. Solamente comparten algunos síntomas, como la poliuria polidipsia. Y existen dos tipos: la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. La central es porque existe una disminución en la producción o en la liberación de la hormona antidiurética. Recordemos que el hipotálamo produce esta hormona antidiurética y finalmente es liberada por la neurohipófisis. Entonces pueden existir algunas neoplasias, inflamaciones del sistema nervioso central, trauma iatrogénico en una cirugía, por ejemplo, de sistema nervioso central, o ya algo de origen idiopático, que desconocemos, que probablemente hay alguna deficiencia genética por ahí en la producción de la hormona antidiurética. La diabetes insípida nefrogénica tiene que ver con que la ADH se produce, pero no está produciendo su efecto en los túbulos distales y colectores. Y esto generalmente es secundario a otra patología. Perdón, no a otra patología, sino que a otra molécula. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay un hiperadrenocorticismo, por ejemplo, un exceso de cortisol. El cortisol inhibe la acción de la ADH sobre su receptor en los túbulos colectores, ya de los receptores B2 que habíamos hablado anteriormente. El calcio produce exactamente lo mismo, por lo tanto la hipercalcemia también va a producir inhibición de la función de la ADH sobre los túbulos distales y colectores. Y es por eso que el calcio y el cortisol pueden producir poliuria. Y también hay algunos fármacos que pueden generar un efecto similar, disminuyendo la producción de ADH. Sobre todo algunos fármacos de uso psiquiátrico que no son comunes en medicina veterinaria, así que es menos relevante esto. Y por último, ya que hay una falta de respuesta a la ADH, y eso puede ser por una baja expresión de los receptores a la hormona antidiurética. ¿Cuál va a ser la clínica? Poliuria polidipsia. ¿Ya? Y la orina va a estar hipostenúrica, es decir, que tiene una baja osmolaridad. Es una orina hipoosmolar. ¿Por qué? Porque va a tener más agua que solutos. Y la otra consecuencia es la hipernatremia. Porque si no se está
reabsorbiendo agua, no va a generarse este efecto natural de dilución en la sangre del sodio, por lo tanto el sodio va a estar más concentrado en la sangre. Ya que hemos hablado en varias ocasiones del tema de la poliuria y polidipsia, tenemos que tener en cuenta que, bueno, a pesar de que este es uno de los signos más frecuentes en la clínica, existen muchas causas, pero muchas veces la mayoría los asocia principalmente a insuficiencia renal y diabetes. Dice, ah, tiene poliuria, polidipsia, o tiene diabetes o tiene insuficiencia renal. Sin embargo, hay muchas otras causas. ¿Ya? La insuficiencia renal, por baja capacidad de concentración de orina en los túbulos renales, puede producir una poliuria, polidipsia. La diabetes mellitus, por en el efecto la glucosuria, genera un arrastre osmótico de agua. La glucosuria renal primaria, que es un defecto en los túbulos renales, donde no es capaz de reabsorber la suficiente glucosa, por lo tanto produce glucosuria. Recordemos que la glucosa pasa por el glomérulo y finalmente es reabsorbida por los túbulos de manera normal, y no debería llegar casi nada a la orina. Cuando llega a la orina, la glucosa es por dos motivos. Es porque hay una hiperglicemia persistente y sobre cierto nivel en la sangre, o porque los túbulos no están siendo capaces de reabsorber la glucosa. Y una de las causas de esto es la glucosuria renal primaria. Hipercalcemia, ya vimos por su efecto inhibitorio sobre la ADH, hiperadrenocorticismo, porque el cortisol produce exactamente lo mismo sobre la ADH, el hipertiroidismo, porque aumenta la tasa de filtración glomerular, la insuficiencia hepática, porque en el hígado se produce, a partir del amonio se produce la urea, y la urea tiene un efecto en la regulación osmótica en la médula renal. Por lo tanto, muchas veces cuando hay baja en la producción de urea, hay una mayor diuresis, ya que no está este efecto de retención osmótica gracias a la urea a nivel de la médula renal. Y la diabetes insípida, que es lo que acabamos de comentar, por falta del efecto de la ADH. Y lo último que vamos a ver en este módulo es la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En algunos casos se describe la secreción inadecuada de la hormona antidiurética como de dos tipos. Una, que hay una sobreproducción de la ADH, y otra, que hay una disminución en la producción de la ADH. En este caso nos vamos a centrar en la sobreproducción de ADH porque ya hablamos del otro caso, en la diabetes insípida. Entonces, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, vamos a tener un exceso de ADH plasmática. Y esto es por algún trastorno en la producción o liberación de la ADH, que recuerden que ocurre a nivel de hipotálamo-hipófisis, hipotálamo-neurohipófisis específicamente. Y eso puede ser por alguna neoplasia de la zona, en el hipotálamo, trastornos del sistema nervioso central, o algunos fármacos que tienen un efecto estimulador sobre el hipotálamo, ¿ya? Para la producción de ADH. ¿Ya? Algunos fármacos como la morfina, por ejemplo, la nicotina tiene este efecto también. Muchos antidepresivos tricíclicos y otros medicamentos psicotrópicos pueden producir este efecto. Que generalmente son medicamentos poco utilizados en veterinaria, pero igual tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Qué va a causar este aumento de la ADH? Si aumenta la ADH, ¿qué va a ocurrir? Reabsorción de sodio a nivel de los túbulos distales y los túbulos colectores. Esto va a generar una orina más concentrada porque va a tener menos agua, es decir, va a haber una hipertenuria, ya que no es tan relevante en este momento. Después, cuando vean patoclínica, lo van a ver en más detalle. Y este exceso de reabsorción de agua va a causar una dilución plasmática, lo que va a disminuir va a causar una hiposmolaridad plasmática y una hipervolemia. Es decir, voy a tener más líquido, pero ese líquido va a estar diluyendo los solutos, por lo tanto va a tener menor osmolaridad. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de tener un líquido de baja osmolaridad en la sangre? Es que se va a tender a mover hacia donde hay mayor osmolaridad o mayor concentración de solutos, que va a ser principalmente en el intersticio y en el espacio intracelular. Por lo tanto, aquí voy a tener edema porque el líquido se va a mover desde el vascular
hasta el espacio extravascular, que sería el intersticial y el intracelular, ocasionando edema. ¿Cuál es el principal afectado nuevamente? El sistema nervioso central. ¿Ya? El edema a nivel del sistema nervioso central puede producir un aumento de la presión intracraniana y eso generar convulsiones, comas, puede llevar a la muerte del paciente. Van a haber otros signos neurológicos dependiendo de la severidad también del edema. Y eso, recuerden que las principales consecuencias van a ser neurológicas. Y esta es la última enfermedad que vamos a ver con respecto al tema del manejo hidrosalino o el equilibrio hidrosalino. Y el próximo módulo, que va a ser el final de este segmento, va a ser sobre equilibrio ácido-base. Y muchas gracias por escuchar hasta el final. Y lo dejamos hasta acá.